Arrancamos entonces. 23, parte 23, la matanza. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta, estallan 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, le dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, le murmura. Si disparamos nos van a tirar seguro. Giunta camina a los tumbos mirando hacia atrás, un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso, viste de negro. De pronto, lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja, si puede llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar, pero... ¿Cómo? ¿Así nos matan? Abajo, Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a 5 metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto!, les ordena una voz. Algunos se paran, otros avanzan todavía unos pasos. Los vigilantes, en cambio, empiezan a retroceder, tomando distancia, y llevan la mano al cerrojo de los mauseres. Libraga no mira hacia atrás, pero oye el golpe de la manivela. Ya no hay tiempo para llegar a la zanja. Va a tirarse al suelo. ¡De frente y codo con codo!, les grita Rodríguez Moreno. Carranza se da vuelta, con el rostro desencajado. Se pone de rodillas frente al pelotón. ¡Por mis hijos!, solloza. ¡Por mis hijos! El vómito violento le corta la súplica. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. ¡Ahora!, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil. Y ahora son ellos los que temen, los que imploran. ¡Las armas no, señor! ¡Las armas no! Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. ¡Vamos, Carlitos! Troxler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial, ¿o es un fantasma?, tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace ¡ah!, y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta, siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda sepultado bajo los 3 cuerpos que se le echan encima. Abajo,
Los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundos titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. ¡Tírenles!, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulle. La descarga truena la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le van a acribillar todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Giunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga, vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas. Pero ya está lejos. Ya está a salvo. Cuando repita su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde, llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural, a la luz de los faros donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos, pero de pronto, Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez que dice: «¡Mátenme! ¡No me dejen así! ¡Mátenme!». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo ultiman. Parte 24. El tiempo se detiene. Horacio Diquiano no se mueve. Está tendido de boca, los brazos flexionados a los flancos, las manos apoyadas en el suelo a la altura de los hombros. Por un milagro no se le han roto los anteojos que lleva puestos. Ha oído todo, los tiros, los gritos, y ya no piensa. Su cuerpo es territorio del miedo que le penetra hasta los huesos, todos los tejidos saturados de miedo, en cada célula la gota pesada del miedo. No moverse. En estas 2 palabras se condensa cuanta sabiduría puede atesorar la humanidad. Nada existe fuera de ese instinto ancestral. ¿Cuánto tiempo hace que está así como muerto? Ya no lo sabe. No lo sabrá nunca. Solo recuerda que en ciertos momentos oyó las campanas de una capilla próxima. 6, 7 campanadas, imposible decirlo. ¿Acaso eran soñados aquellos sones lentos, dulces y tristes que misteriosamente bajaban a las tinieblas?
A su alrededor se dilatan infinitamente los ecos de la espantosa carnicería, las corridas de los prisioneros y los vigilantes, las detonaciones que enloquecen el aire y reverberan en los montes y caseríos más cercanos, el gorgoteo de los moribundos. Por fin, silencio. Luego el rugido de un motor, la camioneta se pone en marcha, se para, un tiro, silencio otra vez. Torna a zumbar el motor en una minuciosa pesadilla de marchas y contramarchas. Nota de autor. En lo que respecta a Díaz, los deponentes no recuerdan en qué momento bajó, pero lo cierto es que cuando ellos lo hicieron, Díaz ya no estaba en el camión. Es muy posible que en un descuido de los agentes haya bajado. Declaración conjunta de Benavides y Troxler. Don Horacio comprende, en un destello de lucidez, el tiro de Gracia. Están recorriendo cuerpo por cuerpo y ultimando a los que dan señales de vida. Y ahora, sí, ahora le toca a él. La camioneta se acerca. El suelo bajo los anteojos de don Horacio desaparece en incandescencias de tiza. Lo están alumbrando, le están apuntando. No los ve, pero sabe que le apuntan a la nuca. Esperan un movimiento, tal vez ni eso, tal vez le tiren lo mismo. Tal vez les extrañe justamente que no se mueva. Tal vez descubran lo que es evidente, que no está herido, que de ninguna parte le brota sangre. Una náusea espantosa le surge del estómago. Alcanza a estrangularla en los labios. Quisiera gritar. Una parte de su cuerpo, las muñecas apoyadas como palancas en el suelo, las rodillas, las puntas de los pies, quiere escapar enloquecida. Otra, la cabeza, la nuca, le repite: no moverse, no respirar. ¿Cómo hace para quedarse quieto, para contener el aliento, para no toser, para no aullar de miedo? Pero no se mueve. El reflector tampoco. Lo custodia, lo vigila, como en un juego de paciencia. Nadie habla en el semicírculo de fusiles que lo rodea, pero nadie tira. Y así transcurren segundos, minutos, años, y el tiro no llega. Cuando oye nuevamente el motor, cuando desaparece la luz, cuando sabe que se alejan, don Horacio empieza a respirar, despacio, despacio, como si estuviera aprendiendo a hacerlo por primera vez. Más cerca de la ruta pavimentada, Libraga también se ha quedado quieto, pero infortunadamente para él, en una posición distinta. Está caído de espaldas, cara al cielo, con el brazo derecho estirado hacia atrás y la barbilla apoyada en el hombro. Además de oír, él ve mucho de lo que pasa. Los fogonazos de los tiros, los vigilantes que corren, la exótica contradanza de la camioneta que ahora retrocede despacio en dirección al camino. Los faros empiezan a virar a la izquierda, hacia donde él está. Cierra los ojos. De pronto siente un irresistible escozor en los párpados, un cosquilleo caliente, una luz anaranjada en la que bailan fantásticas figuritas violáceas le penetra la cuenca de los ojos. Por un reflejo que no puede impedir, parpadea bajo el chorro vivísimo de luz. Fulminea brote a la orden. ¡Dale a ese, que todavía respira! Oye 3 explosiones a quemarropa. Con la primera, brota un surtidor de polvo junto a su cabeza. Luego siente un dolor lacerante en la cara y la boca se le empieza a llenar de sangre. Los vigilantes no se agachan para comprobar su muerte. Les basta ver ese rostro partido y ensangrentado. Y se van creyendo que le han dado el tiro de gracia. No saben que ese y otro que le dio en el brazo
son los primeros balazos que le aciertan. El fúnebre carro de asalto y la camioneta de Rodríguez Moreno se alejan por donde vinieron. La operación Masacre ha concluido. Parte 25. El fin de una larga noche. Los fugitivos se desbandaron por el campo nocturno. Gavino no ha parado de correr. Salta charcos y zanjas, llega a un camino de tierra, ve casas a lo lejos, se interna por calles que no conoce, tropieza con una vía férrea, la sigue. Llega a las inmediaciones de la estación Chilabert del Mitre, milagrosamente encuentra un colectivo y lo toma. Es el primero que busca asilo en una embajada latinoamericana en plena vigencia de la ley marcial. La terrible aventura había terminado para él. No así para Giunta, a quien le esperaba todavía una pesadilla inagotable. Apenas llegó a zona poblada, buscó refugio en el jardín de una casa. Adentro había luz encendida y movimiento. Casi todo el vecindario de José León Suárez estaba despierto con el tiroteo. No hizo más que entrar el aterrado fugitivo en el jardín, cuando se abrió una ventana y apareció una mujer gritando: «¡Ni se atreva! ¡Ni se atreva!». Y agregó, dando media vuelta y dirigiéndose al parecer al dueño de casa: «Dale voz a este, ya que se salvó». Giunta no espera oír más. El mundo debe parecerle enloquecido esta noche. Todos quieren matarlo. Franquea la cerca de un salto y reanuda su desesperada carrera. Ahora elude las zonas transitadas, camina deliberadamente por calles de tierra. No puede evitar un encuentro, sin embargo. Son 3 muchachos parados en una esquina que lo miran pasar con curiosidad. Con voz entrecortada les cuenta algo de lo sucedido y les pide dinero, aunque sea unas monedas, para tomar cualquier medio de transporte y alejarse de ese infierno. En esos noctámbulos se encuentra un corazón menos duro. Uno le da 1 peso y otro un billete de 10. Giunta, como Gavino, llega a la estación Chilabert. Probablemente ninguno de los dos sabía que ese era el nombre de otro fusilado, el vencido de Caseros. Se dirige a la ventanilla y pide un boleto. ¿Para dónde?, pregunta el empleado. Giunta lo mira con asombro. No tiene la menor idea. No sabe siquiera dónde está. Debe ser todo un espectáculo este hombre de ojos desencajados, pelos de punta y rostro cubierto de sudor en esta noche helada, que pide un boleto y no sabe con qué destino. ¿Para dónde?, repite el empleado, mirándolo con curiosidad. Para cualquier parte. ¿A dónde va esta línea? A Retiro. Eso es, a Retiro. Deme un boleto para Retiro. Recibe el boleto, se apoya contra una pared, cierra los ojos y respira hondo. Cuando vuelve a abrirlos, hay en la plataforma 3 desconocidos que lo miran. Los 3 parecen clavar los ojos en un mismo punto. Giunta baja la cabeza y descubre sus zapatos embarrados, sus pantalones desgarrados por la fuga. Pero ya llega el tren. Sube de un salto. Los desconocidos suben tras él. Giunta empieza a caminar a lo largo de los vagones. 2 de aquellos hombres se han sentado, pero el tercero lo sigue, casi pisándole los talones. Giunta obra con enorme lucidez. Aminora el paso, deja que el otro prácticamente lo toque y de golpe se sienta. Más bien se deja caer como una piedra en el primer banco que encuentra a la derecha. El desconocido también se sienta, a la misma altura del coche vacío, en el asiento de la izquierda. Giunta no mira a su perseguidor. Clava los ojos en la oscura ventanilla para tratar de descubrir los movimientos de la imagen reflejada en ella. Casi da un brinco, porque el otro, ¿será casualidad?, hace lo mismo, lo está relojeando en su propia ventanilla.
¿No terminará nunca esta noche? Giunta está desesperado. El tren deja atrás Villa Ballester. El desconocido sigue observándolo con disimulo. Llegan a Malaber. Unos minutos más y están en San Andrés. Una vez más el instinto de Giunta acude en su favor. En un relámpago se decide. Deja que el tren se ponga en marcha, que cobre velocidad. Entonces se levanta de un salto, corre a la puerta, la abre de un tirón, baja los escalones de la plataforma y se tira. Es milagroso que no se mate. Apenas apoya un pie, el suelo le exige brincos gigantescos que nunca ha dado en su vida. En su carrera de muñeco dislocado, 10 metros, 20 metros, va rozando una cerca de ligustrina que le deja largos rasguños en el brazo. Pero el tren ya está lejos. Se pierde en la oscuridad como un gusano luminoso. Y Giunta está, o se cree, a salvo. Julio Troxler se ha escondido en una zanja próxima. Espera que pase el tiroteo. Ve alejarse los vehículos policiales. Entonces hace algo increíble. Vuelve arrastrándose sigilosamente y llamando en voz baja a Benavides que escapara con él del carro de salto. Ignora si se ha salvado. Llega junto a los cadáveres y los va dando vuelta uno a uno. Carranza, Garibotti, Rodríguez, mirándoles la cara en busca de su amigo. Con dolor reconoce a Lizazo. Tiene 4 tiros en el pecho y 1 en la mejilla, pero no encuentra a Benavides. Nota de autor. Troxler refiere que encontró sobre el camino en el lugar que estaba el camión a Carlos Lizazo, que se encontraba de cúbito dorsal con medio cuerpo sobre la ruta y el resto sobre la banquina. Comprobó que se encontraba sin vida. Cruzó la ruta encontrando en el camino que conduce al club alemán sobre el lado izquierdo a Rodríguez, en el centro de la calle, junto a un gran charco de sangre, a Carranza y sobre el lado derecho otro cadáver que no pudo identificar. Los cuerpos están tibios todavía. Seguramente no ve a Horacio Diquiano, que sigue haciéndose el muerto a alguna distancia. Comprende que ya no tiene qué hacer allí y empieza a caminar en dirección a José León Suárez. Casi está llegando a la estación cuando ve venir a Libraga, tambaleándose y cubierto de sangre. En el mismo instante, un oficial del destacamento de policía próximo iba al encuentro del herido gritando: «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?» «Nos fusilaron, nos pegaron unos tiros», farbullaba Libraga entre insultos e incoherencias. El oficial lo sujetó por las axilas, ayudándolo a caminar hacia el destacamento. En el camino pasó junto a Troxler. Y por tercera vez en esta noche, el ex oficial de policía se vio reconocido por uno de sus antiguos colegas. «Hola, Troxler, ¿cómo te va?», grita el otro al pasar. «Bien, ya lo ves», le contesta. Está por seguir de largo cuando ve que se acerca un camión con soldados del ejército. Como siempre, Julio Troxler hace lo más natural. Se dirige a una reducida cola de madrugadores que esperan un ómnibus de la costera y se incorpora a ella. No piensa tomar el ómnibus, por otra parte no tiene ni 5 centavos, pero sabe que ahí llama menos la atención. Parece fatalidad, porque el camión se para justo frente a la cola. Y sin bajar, un oficial grita: «Muchachos, ¿ustedes no oyeron unos tiros?». La pregunta parece formulada a todos, pero es a Troxler a quien mira el oficial. Es a él a quien se dirige, por un motivo muy sencillo. Es el más alto de la fila. Troxler se encoge de hombros. «Que yo sepa». El camión se va. Troxler abandona su puesto en la fila y empieza a caminar. No tiene con qué tomar un colectivo. Un sentido elemental de cautela le impide pedir dinero a un desconocido o aún permiso para telefonear a sus amigos.
Está exhausto y aterido. Desde la noche anterior no prueba bocado. Camina 11 horas seguidas por el Gran Buenos Aires, convertido en desierto sin agua ni albergue para él, el sobreviviente de la masacre. Son las 6 de la tarde cuando llega a un refugio seguro. Parte 26. El Ministerio del Miedo. El tiro de gracia que le aplicaron a Libraga le atravesó la cara de parte a parte, destrozándole el tabique nasal y la dentadura, pero sin interesar ningún órgano vital. Su juventud y su buen estado atlético le prestaron un servicio incalculable. En ningún momento perdió el sentido, aunque el rostro se le iba hinchando y le dolía mucho. El intenso frío de la helada parecía mantenerlo despierto. Oye una nueva descarga. Probablemente es la ejecución de Lizazo, la única que parece haber tenido un desarrollo formal. Algunos indicios permiten suponer que los vigilantes lo sujetaron hasta último momento, formaron el pelotón ante él e hicieron fuego en la forma reglamentaria. El infortunado muchacho no atinó a un gesto de fuga. O lo más probable, en el trance decisivo, prefirió enfrentar valerosamente a sus ejecutores. Lo cierto es que recibió la descarga de frente, en pleno pecho. Cuando escucha los vehículos policiales que se alejan, Libraga espera. Todavía no se mueve. Solo cuando han transcurrido varios minutos trata de incorporarse. Apoya el brazo derecho en el suelo. Tiene otro balazo. A partir de entonces empieza un calvario infinito en que el miedo y el sufrimiento físico se sucederán y llegarán a identificarse. Habrá un momento en que Libraga lamentará haberse salvado. Logra incorporarse, camina, se interna en el basurar por donde viera escapar a Giunta, buscándolo. Hay algo de insensato y de patético en esta búsqueda. Es como si ya no pudiera creer más en nadie en este mundo, como si el único en el que pudiese confiar fuera aquel hombre que ha pasado por la misma experiencia. Mucho más tarde encontrará por fin a Giunta, en Olmos. Después de un largo rodeo a campo traviesa, vuelve a la ruta. Va dejando un largo reguero de sangre. Se acerca a un poblado, hay algunas luces. Ve el letrero de una estación ferroviaria, José León Suárez. Una persona trata de interrogarlo, pero él sigue, sin responder. Está exhausto. Va a caer. Alguien alcanza a tomarlo entre sus brazos. Es un oficial de policía. En ese momento debió pensar Libraga en una pesadilla infinita donde fuera cíclicamente arrestado, fusilado, arrestado, fusilado. Sin embargo, se había encontrado al fin con un ser humano. El oficial, a quien ya hemos visto saludando a Troxler, ni siquiera le preguntó por qué estaba herido. Lo cargó apresuradamente en un jeep, puso un vigilante a su lado para que lo cuidase y colocándose ante el volante salió disparando rumbo al hospital más próximo. En la ruta pasaron ante los cadáveres. El oficial detuvo la marcha y ordenó a la gente que bajara a investigar. «Están muertos», anunció el policía. El oficial se volvió hacia Libraga. «Decime la verdad, pibe. ¿Qué pasó?» En vez de contestar, Libraga vomitó una bocanada de sangre. El oficial no titubeó más. Dejando a la gente parado en la ruta, apretó el acelerador a fondo. Parte 27. Una imagen en la noche. Don Horacio ignora cuánto tiempo estuvo haciéndose el muerto. ¿Media hora? ¿Una hora? Su noción del tiempo era definitivamente otra. Solo sabe que no se movió del sitio donde había caído hasta que empezó a aclarar. Y para entonces debían ser las 7:30. El sol de ese 10 de junio salió a las 7:57. Alzó la cabeza y vio el campo todo blanco. En el horizonte se divisaba un árbol aislado. 9 meses más tarde comprobó con sorpresa que no era un solo árbol,
sino el ramaje de varios, cortado por una ondulación del terreno que producía esa ilusión óptica. Incidentalmente el detalle probó a quien esto escribe, por si alguna duda me quedaba, que don Horacio había estado allí. El único sitio desde donde se observa ese extraño espejismo es el escenario del fusilamiento. A un costado del árbol fantasma, al borde del pueblo de José León Suárez, vio la capilla cuyas campanadas escuchó cuando le iban a dar el tiro de gracia. Se puso de pie y echó a correr dificultosamente en esa dirección. Estaba entumecido. El frío era brutal. A las 8:10 de la mañana se registrarían 3 décimas bajo cero. En el camino se encontró con una zanga fangosa, insalvable para él. Tuvo que arrancar una chapa de zinc de una pila de basura y ponerla sobre el fondo a modo de puente. Salió del baldío y se internó en el pueblo. Caminó unas 8 cuadras. Le parecieron 2. Por una calle transversal vio venir un colectivo. Le pareció rojo. Era amarillo. Creyó que era el número 4. Era el número 1. Subió. ¿A dónde va?, preguntó como Giunta. A Liniers. En un bolsillo chico del pantalón había salvado de la voracidad policial una pequeña suma de dinero. Con ella pudo pagar su boleto. Parece fábula. Le dieron un boleto capicúa. Bajó en Liniers, entró en un bar, pidió un café. No había. Estaban calentando la máquina. Fue a otro bar. Allí le dieron un café doble y una caña doble. Solo entonces le pareció que el alma le volvía al cuerpo. ¿Cómo escapó el sargento Díaz? Solo podemos conjeturarlo. Lo cierto es que 2 meses después de la masacre estaba con vida, escondido en una casa de Munro. Allí lo detuvo el comisario de Boulogne. Lo mandaron a Olmos. Es el único sobreviviente con el que nunca pude comunicarme. ¿Y el suboficial X? ¿Existió? ¿Quién era el hombre al que Troxler y Benavides vieron balear en el camión? ¿Uno de los 12 que ya conocemos, pero desconocidos para ellos? La incógnita subsiste hasta hoy. 5 muertos, seguro, dejó la masacre. Un herido grave y 6 sobrevivientes. Había salido el sol sobre el tétrico escenario del fusilamiento. Los cadáveres estaban dispersos en las inmediaciones de la ruta. Algunos habían caído en una zanja y la sangre que tenía el agua estancada parecía convertirla en un alucinante río donde flotaban hilachas de masa encefálica. Tiempo después vaciaron allí un camión de alquitrán y otro de cal. Por todas partes había cápsulas de Mauser. Durante muchos días los chicos de la zona las vendieron a los visitantes curiosos. En varias casas lejanas quedaron impactos de balas perdidas. Los primeros en detenerse junto al camino aquella mañana fueron los desprevenidos pobladores que iban a sus ocupaciones. Después se corrió la voz por el pueblo y una muchedumbre espantada y sombría se fue congregando en torno al pavoroso espectáculo. En voz baja circulaban las más absurdas versiones. Eran estudiantes, aseguraba uno. Sí, iban a asaltar Campo de Mayo, decía otro. Los más guardaban silencio. Los hombres se descubrían, alguna mujer se persignaba. Luego todos vieron acercarse por el camino un automóvil nuevo, largo y reluciente, que frenó de golpe ante el grupo. Una mujer asomó la cabeza por la ventanilla. ¿Qué sucede?, preguntó. Esa gente, que la han fusilado, le contestaron. Ella tuvo un gesto irónico. Muy bien hecho, comentó. Tendrían que haberlos matado a todos. Hubo un silencio estupefacto. Después algo describió una parábola y fue a reventar en una nubecita de tierra contra la buñida carrocería. Al primer cascote siguió otro y luego un diluvio. Rugiendo, enfurecida, la multitud rodeó el automóvil.
El chofer atinó a apretar el acelerador a fondo. Hasta las 10 de la mañana permanecieron los muertos a la intemperie. A esa hora vino una ambulancia y los llevó al Policlínico San Martín, donde fueron arrojados sin miramientos a un galpón. Rodríguez estaba acribillado. Garibotti tenía un solo tiro en la espalda. Carranza muchos, inclusive en las piernas. El sereno del depósito estaba acostumbrado a ver cadáveres. Cuando llegó esa tarde, sin embargo, hubo algo que le impresionó vivamente. Uno de los fusilados tenía los brazos abiertos a los flancos y el rostro caído sobre el hombro. Era un rostro ovalado, de cabello rubio y naciente barba, con una mueca melancólica y un hilo de sangre en la boca. Tenía una tricota blanca. Era Mario Brión y parecía un Cristo. El hombre se quedó un momento atontado. Después le cruzó los brazos sobre el pecho. Parte 28. Te llevan. El oficial de policía condujo a Libraga al Policlínico San Martín, donde le hicieron las primeras curas. Juan Carlos no perdió el conocimiento. Durante horas, médicos y enfermeras le oyeron repetir su historia. Después lo llevaron a la sala de recuperación situada en el primer piso. Las enfermeras, arriesgando sus puestos, y acaso más, aún regía la ley marcial, protegen al herido en todas las formas imaginables. Una llama por teléfono clandestinamente al padre de Juan Carlos y le dice que venga a verlo enseguida porque está descompuesto. Otra esconde sus ropas, sabe que Libraga dice la verdad y presume que el suéter perforado de bala en el brazo puede ser una prueba. Otra oculta el recibo de la Unidad Regional San Martín, que más tarde iba a servir de cabeza de proceso. La madre de Juan Carlos está recién operada en un hospital y no la enteran de la noticia. Don Pedro Libraga, en cambio, acude enseguida a ver a su hijo, acompañado de 2 primos y del cuñado de éste. Y estas 4 personas firman en el libro de entrada foliado del Policlínico una declaración en la que consta que han visto con vida a Juan Carlos y que su estado, aunque cierta gravedad, no permite suponer en absoluto un desenlace fatal. Acertada precaución, porque esa tarde o esa noche, para Libraga el tiempo es ya la mera sucesión del dolor, un cabo de la policía provincial viene a asumir su custodia y al hallarse frente a él, lo mira y remira fijamente como si no quisiera creer que está vivo. A Libraga le resulta vagamente familiar la cara del policía. No podría jurarlo, pero le parece que lo ha visto antes. ¿Acaso es el cabo Albornoz que mandaba el pelotón? La pregunta no tiene mayor importancia. Pero el cabo, un hombre moreno, es lengua larga, y comenta con las enfermeras. A este lo van a llevar de nuevo. No se lo digan, pobre. Las enfermeras se lo dicen, y recomienza el suplicio. El policía, entre tanto, busca algo. El recibo. Pide las ropas de Libraga. No se las dan. Se vuelve fastidioso. Exige directamente ese papelito que es la prueba del crimen. Nadie sabe nada. Nadie, salvo don Pedro Libraga, que al volver esa noche a su casa lo encuentra misteriosamente en un bolsillo de su sobretodo. Y lo guarda, hasta que 6 meses más tarde llega a manos del juez. Entretanto, la vida de Juan Carlos está suspendida del más tenue de los hilos. No hay la menor duda de que la policía provincial quiere acabar con él, el testigo. Pero antes debe resolver el pequeño problema de los otros sobrevivientes, buscados con encarnizamiento. Si puede capturarlos a todos, volverá a ejecutarlos tomando mayores precauciones. Pero si uno solo escapa a la red, será inútil eliminar a los demás.
Y Braga ya no resiste, ya no protesta. Cuando esa noche lo ponen en una camilla y una enfermera le dice llorando: «Pibe, te llevan». Ya está vencido. Tanto penar para morirse uno. Lo sacan tapado con una sábana, como a un muerto. Lo suben a un jeep y se lo llevan. En San Andrés, Giunta tomó un colectivo que lo condujo a casa de su hermano en Villa Martelli, donde encontró refugio y desahogó sus nervios contando la increíble historia. Por la noche durmió en casa de los padres y el lunes 11 de junio acudió a su trabajo. Pensaba que su odisea había terminado. Cuando esa tarde volvió a Florida, sin embargo, su mujer le informó que había pasado la policía a buscarlo. Ella les dijo que estaba en casa de sus padres. Giunta, que hasta ese momento se había portado con toda lucidez, ahora comete una tontería. Quiere presentarse a aclarar su situación. Fue a entregarse a la casa paterna. Sabía que allí lo esperaban y, en efecto, no alcanzó a entrar porque lo detuvieron antes. Lo que ocurrió a partir de entonces es todo un capítulo en la historia de nuestra barbarie. Primero lo llevaron a la seccional de Munro y de ahí a la unidad regional. Lo encerraron con llave en una especie de cocina. Con él entró un guardián armado que lo hizo sentar en un rincón y lo estuvo apuntando interminablemente con una pistola. «Si avanzás un paso, te levanto la tapa de los sesos», le informaba a intervalos regulares. «Si hablas, te levanto la tapa de los sesos. Si haces un gesto, te levanto la tapa de los sesos». Su vocabulario era más bien limitado, pero convincente. De a rato, sin embargo, lo incitaba. «Andá, movete, así te puedo pegar un tiro». El prisionero no ensayaba el menor ademán. De tanto en tanto el otro parecía cansarse y enfundaba el arma, pero después volvía a su divertido juego. Lo empujaban deliberadamente a la locura. En los cambios de guardia se producían conversaciones en voz baja, calculadas para parecer secretas y al mismo tiempo para que el detenido alcanzara a oírlas. «Esta noche sale», murmuraba uno. «¿Para dónde?», contestaba el otro riéndose. «2 veces no se salva ninguno». No le daban de comer salvo algún sándwich con intervalos de horas. Cuando quiso dormir tuvo que tenderse en las heladas baldosas. Gritos que llegaban de afuera le cortaban el penoso sueño. «¡Cuidado! ¡Que se escapa, eh! ¡Cierren todas las ventanas!». Parece que lo incitaban a la fuga. Al fin y al cabo no era tan difícil. No estaba en un verdadero calabozo. Giunta no se dejó tentar. ¿Acaso lo incitaban al suicidio? En una oportunidad lo pasaron a otro cuarto del primer piso con ventanal al patio. «Y no se le ocurra escaparse por ahí», le dijo un oficial señalando la accesible ventana. «Porque si no se mata del golpe, en fin, es una opinión». Desde el primer momento trataron de recuperar el recibo que le entregaron en la misma unidad la madrugada del 10. Cuando fracasaron las amenazas, apelaron a la seducción. Un oficial joven trataba de persuadirlo con buenas razones. «Mirá, tu situación ya está aclarada, pero necesitamos ese recibo. No haces más que entregarlo y salís en libertad». Giunta negaba tenerlo, y decía la verdad. Había quemado el recibo. A los 2 o 3 días de su encierro fue a verlo Cuello, el segundo jefe de la unidad, que realizara una vaga tentativa por salvarlo del fusilamiento. Ahora no podía dar crédito a sus ojos. Le parecía estar viendo un fantasma. «Pero, ¿cómo hizo?», repetía. «¿Cómo hizo?». Giunta estaba tan descentrado a esta altura de las cosas que trató de disculparse por haber huido. Explicó que había sido una reacción instintiva, esa, de escapar a la muerte.
que en realidad él no había querido. Sí, no había querido ofenderlos. Cuando el 17 de junio lo trasladaron a la comisaría primera de San Martín, era una ruina de hombre, al borde de la demencia. Parte 29. Un muerto pide asilo. ¿Había muerto Benavides? Sus amigos, basados en el relato de Troxler, tenían esperanzas de encontrarlo con vida. En la mañana del 12 de junio, tales esperanzas se derrumbaron. Todos los diarios publicaban un comunicado del gobierno con la lista oficial de fusilados en la zona de San Martín, y en ella aparecía Reinaldo Benavides. El más asombrado debió haber sido él mismo, puesto que se había salvado. Y sin embargo, la explicación era muy simple. Hay que buscarla en la ciega irresponsabilidad con que se procedió desde el principio hasta el fin en esa operación clandestina calificada de fusilamiento. Basta la simple lectura de la lista de ejecutados en San Martín para comprender que el gobierno no tenía la menor idea de quiénes eran sus víctimas. A Benavides, que gozaba de perfecta salud tras huir del basural de José León Suárez, lo daban por muerto. A Brión, en cambio, que había caído, no lo mencionaban en absoluto. A Lizaso lo llamaban Crisaso, a Garibotti Gariboto. Parece mentira que se puedan cometer tantos errores en una lista de apenas 5 nombres, que además correspondían a 5 personas oficialmente ajusticiadas por el gobierno. Lo curioso es que ninguno de estos macabros errores ha sido rectificado, aún después de que yo los denunciara. Oficialmente, pues, Benavides sigue estando muerto. Oficialmente el gobierno nunca ha tenido nada que ver con Mario Brión. Pero el 4 de noviembre de 1956, los diarios informaban que el día anterior se había exiliado en Bolivia Reinaldo Benavides. Sí, el mismo, el muerto. A los familiares de las víctimas no se les ahorró molestia, vejación ni incertidumbre alguna. Un hermano de Lizaso, que por versiones sospechaba su trágico fin, estuvo ambulando de comisaría en busca de noticias concretas. A las 7 de la mañana del 12 de junio, cuando ya había salido en los diarios la noticia, adelantada el 11 a la noche por Radio Mitre, fue a la Unidad Regional San Martín. Allí tuvieron el sangriento cinismo de decirle que no conocían a Carlitos y mandarlo en una búsqueda que de antemano sabían estéril a la Brigada de Investigaciones. De ahí lo remitieron al Distrito Militar. De ahí a Campo de Mayo, donde lo atendió el jefe del acontonamiento. Lo único que puedo asegurarle, le informó, es que aquí no se ha fusilado ningún civil. Fue a la segunda de Florida, luego al Ministerio de Ejército. Nadie sabía nada. En la casa de gobierno el general 40 se negó a atenderlo. Por fin se compadeció de él un oficial de aeronáutica, el comandante Vales Garbo, que con un par de fulmíneas órdenes telefónicas consiguió que los esbirros policiales renunciaran al inocente placer que se estaban proporcionando. En Florida, el 11 por la noche, una comisión policial fue a la casa de Vicente Rodríguez a retirar la libreta de enrolamiento del portuario asesinado. Su esposa, que ignoraba todo aún, recibió el 12 una citación de la unidad para el día siguiente. En la unidad regional la hicieron esperar 1 hora antes de que la atendiera un oficial. Ella no había leído los diarios. Volvió a preguntar por el marido, si estaba preso. El oficial la miró entonces de arriba abajo. ¿Usted es analfabeta?, preguntó despectivamente. Conste aquí. Consten las ventajas que da el alfabeto para martirizar a una pobre mujer. Hubo muchos fusilados, remató el instruido oficial. Entre ellos su esposo. La condujeron en una camioneta al Policlínico San Martín.
Allí estaba el cadáver de Vicente. Preguntó si podía llevárselo para velarlo. Le dijeron que no. Vuelva con el cajón, y de aquí derecho al cementerio. Ah, y tiene que ser antes del viernes, si no, no lo encuentra. Volvió con el ataúd y fueron derecho al cementerio, con custodia. Solo cuando cayó el último terrón, se retiró el último policía. En Boulogne, donde vivían Carranza y Garibotti, el trámite fue similar, aunque con una curiosa variante. El encargado de retirar las libretas de enrolamiento fue un hombre alto, corpulento, moreno, de bigotes, voz ronca y pastosa. Vestía pantalones claros y chaquetilla corta color verde oliva, el uniforme del ejército argentino. Ya no empuñaba una pistola 45 en la mano derecha. Bajó de un jeep a las 19 del lunes 11 frente a la casa de Garibotti. «Vengo a buscar la libreta de su esposo», dijo a Florinda Allende, sin presentarse. «Aquí no está», repuso ella. «Búsquela, tiene que estar». Y entró en la casa. Un hijo del ferroviario, Raúl Alberto, de 13 años, estaba sentado en la cerca. «¿Vos sos el hijo de Garibotti?», le preguntó el chofer del jeep. «Sí». «Ah, ese que mataron». El muchacho no sabía nada. La libreta del muerto no apareció y el hombre alto y corpulento cruzó la calle y golpeó la casa de Carranza. Berta Figueroa ignoraba todavía la suerte de su marido y el paradero de la libreta. «Yo no sé nada», dijo. «La tiene que tener él». «Búsquela, señora, que está acá porque él dice que está acá», insistió el funcionario militar policial. Berta lo hizo entrar y fue en busca del documento. Fernández Suárez se quedó mirando el gran retrato de Nicolás Carranza que colgaba de la pared. A su alrededor, los chicos lo observaban tímidamente, con sus grandes ojos llenos de curiosidad. «¿Ese era tu papá?», preguntó Elena, el señor alto, por orden de quien la pequeña, aunque lo ignorase, ya no tenía papá. «Sí», repuso. «¿Y cuántos hermanitos son?». «6», contestó la niña. «¿Y vos sos la mayor?». «Sí». En ese momento volvía Berta Figueroa con la libreta. «¿Está preso mi marido?», se atrevió angustiada a preguntar. «No sé, señora», contestó apresuradamente el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. «No sé nada». Y agregó desde el jeep con voz más ronca que antes: «La libreta la piden de La Plata, es por un trámite». La tarde del 10 de junio, un hombre joven, hondamente preocupado, caminaba hacia la calle Franklin de Florida. En el trayecto lo paró una mujer a quien no conocía. «¿Usted es algo de Brión?», le preguntó. «Hermano», repuso. «Quédese tranquilo», dijo ella entonces. «Horacio y Mario están bien». Y antes que él pudiese preguntar más, la desconocida se marchó apresuradamente. Era una noticia, la primera, desde la desaparición de Mario la noche antes. Los hechos posteriores se encargarían de desmentirla, pero el misterioso incidente iba a despertar aún frente a la evidencia las más crueles e irracionales esperanzas. Un cuñado de Mario no tardó en averiguar que lo habían detenido y fue a la unidad regional a preguntar por él. Allí, según una versión indirecta, habría ocurrido un singular episodio. «¿Y cómo era su cuñado?», preguntó el oficial de guardia. Comenzó el pariente de Mario y clavando de golpe la mirada en su interlocutor, exclamó asombrado: «Vea, era igual a usted». Ante esas inesperadas palabras parece que el oficial fue víctima de una crisis de nervios y rompió a llorar.
El cadáver de Mario estaba en el Policlínico San Martín y de allí fue a retirarlo su padre. Apenas se lo dejaron ver unos segundos. De un golpe replegaron la sábana que lo cubría, de otro golpe volvieron a taparlo. Meses más tarde, don Manuel Brión recibió una misteriosa llamada telefónica. ¿Usted es el padre de Mario?, preguntó una voz. Sí, quiero hablarle de su hijo. ¿Quién es usted? Soy un marinero. Acabo de volver del sur. Lo espero esta noche junto al paredón de la escuela mecánica. Mencionó la hora y el lugar exacto. Un temor innombrable impidió al anciano acudir a la cita. Pero desde entonces empezó a dudar de lo que había visto en la morgue del Policlínico, y solo las palabras que ya hemos citado del sereno del depósito lo confirmaron en la cruel realidad. Nota de autor. El asesinato de Mario Brión fue denunciado por primera vez por mí en Revolución Nacional del 19 de febrero de 1957. Esa denuncia me puso en contacto con sus familiares que aún se resistían a creer en lo irreparable. Las averiguaciones realizadas, infortunadamente, confirmaron su muerte. Parte 30. La guerrilla de los telegramas. Entretanto, se estaba librando una sorda batalla por la vida de Juan Carlos Libraga. Del Policlínico, un jeep conducido por el comisario inspector Torres lo lleva a la comisaría primera de Moreno, donde lo arrojan desnudo a un calabozo, sin asistencia médica y sin alimentos. No le dan entrada en los libros. ¿Para qué? Probablemente están esperando capturar a los otros fugitivos para volver a fusilarlo con más tranquilidad, o quieren que se muera solo. Pero sus familiares no se quedan quietos. Uno de ellos consigue llegar hasta el coronel Arribau. Hay fuertes indicios de que la mediación de este militar impide que se vuelva a ejecutar la pena. Don Pedro Libraga, por su parte, apela directamente a la Casa Rosada. El 11 de junio a las 19 horas despacha desde Florida el siguiente telegrama colacionado, recibido a las 19:15 horas y dirigido al excelentísimo señor presidente de la Nación, general Pedro Eugenio Aramburu, Casa de Gobierno, Buenos Aires. En mi carácter padre Juan Carlos Libraga, fusilado madrugada día 10 sobre ruta 8, pero que sobrevivió siendo posteriormente asistido Policlínico San Martín, de donde fuera retirado domingo alrededor 20 horas, desconociendo nuevo paradero, ruego ansiosamente su humana intervención para evitar sea nuevamente ajusticiado, asegurándole se trata confusión, pues es ajeno a todo movimiento. Colaciónese, Pedro Libraga. La respuesta no tarda en llegar. Es el telegrama número 1185 despachado de Casa de Gobierno el 12 de junio de 1956 a las 13:23 horas, recibido a las 20:37 horas y dirigido a don Pedro Libraga, Florida, que dice: referente telegrama fecha 11, informo su hijo Juan Carlos fue herido durante tiroteo, escapado posteriormente fue detenido y se encuentra alojado comisaría Moreno, jefe Casa Militar. Los familiares de Juan Carlos vuelan a la comisaría de Moreno y allí se repite la vieja artimaña policial. Juan Carlos, aseguran los mismos empleados que acaban de verlo tirado en un calabozo, no ha estado allí nunca. Es inútil que don Pedro Libraga muestre el telegrama de la presidencia. Juan Carlos no está. Ellos no lo conocen. Y hasta ponen un aire profesional de inocencia en lo que dicen. Más tarde, frente al juez, el comisario dirá que nadie fue a visitarlo. Su familia remueve cielo y tierra, estérilmente. El muchacho no aparece y ya nadie tiene noticias suyas. Con el lento paso de los días, don Pedro se va haciendo a la dura idea. En Florida, todos dan muerto a su hijo. Pero Juan Carlos no ha muerto. Sobrevive prodigiosamente a sus heridas infectadas, a sus dolores atroces, al hambre, al frío en la húmeda mazmorra de Moreno. Por las noches delira. En realidad,
Ya no existen noches y días para él. Todo es un resplandor incierto donde se mueven los fantasmas de la fiebre que a menudo asumen las formas indelebles del pelotón. Cuando acaso por piedad le dejan a la puerta las obras del rancho y se arrastra como un animalito hacia ellos, comprueba que no puede comer, que su destrozada dentadura guarda todavía lacerantes posibilidades de dolor dentro de esa masa informe y embotada que es su rostro. Y así pasan los días. La venda que le pusieron en el hospital se va pudriendo, sola se cae a pedacitos infectos. Juan Carlos Libraga es el leproso de la Revolución Libertadora. Nada tendríamos que decir en defensa del entonces comisario de Moreno, Gregorio de Paula. Es inútil que un hombre pretenda escudarse en órdenes superiores cuando esas órdenes incluyen el asesinato lento de un hombre inerme e inocente. Pero un resto de piedad debía quedarle esa noche en que llegó al calabozo trayendo con la punta de los dedos una manta usada, hasta entonces, para abrigar al perro de la comisaría. La dejó caer sobre Libraga y le dijo: «Esto no se puede, pibe. Hay órdenes de arriba, pero te la traigo de contrabando». Bajo esa manta, Juan Carlos Libraga quedó extrañamente hermanado con el animal que antes cobijara. Era, más que nunca, el perro leproso de la Revolución Libertadora. En su calabozo de la comisaría primera de San Martín, Giunta escucha una risa larga que parece venir de lejos, rueda por los pasillos y galerías, y de pronto estalla a su lado. Es él mismo quien se ríe. Él, Miguel Ángel Giunta. Lo comprueba al llevarse la mano a la boca y sofocar el flujo histérico de la risa que le brota inadvertido de adentro. Más de una vez ha tenido que reprimirse de este modo, razonar, decirse en voz alta: «Quieto, soy yo, no tengo que dejarme llevar». Pero luego el torbellino lo arrastra nuevamente. Habla solo, ríe, llora, divaga y explica, y vuelve a caer en el pozo del terror donde está la silueta de Rodríguez Moreno, alta contra los eucaliptos nocturnos, con la mano en la pistola que brilla fríamente, y hombres que retroceden 1, 2, 3 pasos para hacer puntería con los fusiles. Y luego el zumbido inolvidable y perverso de las balas, el tropel de los fugitivos, el plop de un proyectil al penetrar en la carne, y el ¡ah!, desgarrado que suelta un hombre al caer en plena carrera, 2 pasos detrás del Giunta, sacude la cabeza entre las manos y murmura: «Soy yo, estoy bien, soy yo». Pero cada rumor que escucha en los pasillos renueva su agonía. «Vienen a llevarme», piensa. «Ahora me fusilan de nuevo». El sueño por fin lo redime. Hace un frío agudo, más de algún modo logra dormirse en la cucheta de madera sin cobijas. A medianoche lo despierta el grito de los torturados, a quienes les están dando máquina. De él, sin embargo, nadie se ocupa, ni siquiera le hablan. En los 8 días que permanece en el calabozo no le llevan un solo plato de comida ni un vaso de agua. Son los presos comunes que salen a dar el paseo reglamentario quienes los salvan de la muerte por hambre. A través de la mirilla de la celda le tiran mendrugos de pan y sobras de alimentos que el prisionero recoge ávidamente del suelo. Para mitigar su sed, discurren un procedimiento de emergencia. Introducen por el agujero el pico de una pava y el sobreviviente bebe a tientas el chorro de agua que cae. Sus familiares, entretanto, carecen de noticias suyas. La policía practica con ellos el divertido juego de la gallina ciega. De la unidad regional los mandan a la cárcel de Caseros al penal de Olmos,
de Olmos a la jefatura de La Plata a la comisaría de Villa Ballester, de Villa Ballester a la unidad regional San Martín. Es una semana de angustia hasta que finalmente averiguan la verdad. Miguel Ángel está en la primera de San Martín. Acuden a verlo, pero solo al día siguiente les será permitido y llegarán a tiempo su esposa, su anciano padre, su primo, su cuñado, para presenciar una lastimosa escena. Apenas han tenido tiempo de abrazarlo cuando ya se lo llevan y lo sacan a la vía pública con escolta armada y engrillado rumbo a la estación ferroviaria. De nada sirven las súplicas de los suyos, buena gente burguesa para quien la sola idea de caminar esposado por las calles es peor que la muerte. Allá va el extraño grupo a las 12 del mediodía por las arterias céntricas de la ciudad de San Martín. El temible preso, los armados esbirros y los llorosos familiares que lo siguen. La gente contempla asombrada este espectáculo. Flaco, barbudo, con mirada de extraviado, espectro de sí mismo, Miguel Ángel Giunta ingresó al penal de Olmos el 25 de junio. Allí la vida empezaría a cambiar para él. Parte 31 y última parte de la segunda, lo demás es silencio. El telegrama dirigido a don Pedro Libraga, Florida, decía: estado de salud de su hijo bien en Olmos La Plata, puede visitarse día viernes 9 a 11 o de 13 a 17. Solo padres, hijos o hermanos munidos de sus correspondientes documentos de identidad. Coronel Víctor Arribau. Llevaba el número 110. Había sido despachado de casa de gobierno a las 19:30 horas y recibido a las 20:37. Era el 2 de junio de 1956. Juan Carlos aún estaba en Moreno, pero es evidente que ya los hilos de su vida pasaban por la Casa Rosada y no por la jefatura de La Plata. El martes 3 lo trasladaron a Olmos y sus padres, que lo daban por muerto, descontaron ansiosamente los días que faltaban hasta el viernes. Por fin lo vieron. Les costó trabajo reconocerlo. Había bajado 10 kilos, los vendajes le borraban la cara. Desde su llegada al penal, sin embargo, se le brindaba un trato humano y adecuada atención médica. En realidad ya había mejorado bastante en esos pocos días. Giunta también se recuperaba de su postración nerviosa. Al principio había sufrido mucho el contacto de los presos comunes. Decidió entonces hablar con el director del penal y contarle su extraña odisea. El director, un hombre bondadoso, que más tarde fue reemplazado, se quedó pensativo. Muchos han traído historias como esa, repuso al fin. Pero no siempre son ciertas. Si lo que usted dice es verdad, veremos lo que se puede hacer. Ordenó su traslado al pabellón de políticos. Allí Giunta se sintió mejor. Los presos eran militantes comunistas y nacionalistas, dirigentes obreros, hasta algún periodista, y con ellos por lo menos se podía hablar, aunque a él no le interesaban las controversias políticas y sindicales. Después llegó Libraga. Giunta no lo recordaba. Juan Carlos, en cambio, conservaba de él una imagen nítida. La experiencia común los acercó. Al principio Libraga había preferido permanecer entre los delincuentes comunes, aún temía por su vida y pensaba que allí pasaba más inadvertido. Después sus aprensiones disminuyeron y pidió pasar al otro pabellón. Entre los presos circulaba con insistencia el nombre de un letrado platense, el doctor von Koch. Se citaban casos de detenidos puestos en libertad merced a su intervención. El doctor Máximo von Koch, abogado de 32 años, con activa militancia en el radicalismo intransigente, dedicaba en efecto su notorio dinamismo a la defensa de precios gremiales. Entre ellos, los numerosos petroleros torturados por la policía bonaerense.
Giunta y Libraga pidieron hablar con él y el doctor Boncoche escuchó con asombro el relato de lo sucedido aquella madrugada del 10 de junio en las afueras de José León Suárez. En el acto asumió la defensa de los dos sobrevivientes y, vista la falta del proceso judicial, estaban a disposición del Poder Ejecutivo y de causas reales que justificaran su encarcelamiento, solicitó que fueran puestos en libertad. La noche del 16 de agosto de 1956, los presos del pabellón político se disponían a acostarse cuando la voz de un guardián reclamó: «¡Población! ¡Silencio!». Y luego: «Los que yo vaya nombrando pasen con todo». Un estremecimiento corrió por el pabellón. Algunos iban a salir en libertad, otros se quedarían. Todos escuchaban con avidez mientras los que eran nombrados recogían febrilmente sus cosas. «Miguel Ángel Giunta», recitaba el guardián. «Juan Carlos Libraga». Eran los dos últimos de la lista. Se miraron incrédulos, se abrazaron. Después se les ocurrió simultáneamente la misma idea. A lo mejor era una trampa para matarlos. Pero a la salida del pabellón, apoyado en una columna, los esperaba el doctor Boncoche. Sonreía. Giunta dice que nunca olvidará ese momento. Esa misma noche el abogado lo llevó a la jefatura de policía de La Plata para avisar sus órdenes de excarcelación. En la de Giunta, en el rubro causa, había una expresiva línea de guiones escritos a máquina. Sin causa, en efecto, se había pretendido fusilarlo. Sin causa se lo había torturado moralmente hasta los límites de la resistencia humana. Sin causa se lo había condenado al hambre y la sed. Sin causa se lo habían engrillado y esposado, y ahora, sin causa, en virtud de un simple decreto que llevaba el número 14.975, se lo restituía al mundo. Giunta y Libraga debían su libertad y aún su vida, amén de los esfuerzos del doctor Boncoche, a una circunstancia fortuita. No eran, como ellos creían, los únicos testigos sobrevivientes de la operación Masacre. La policía bonaerense había tratado de capturar a los demás fugitivos y recuperar las pruebas, sobre todo los recibos expedidos por la Unidad Regional San Martín. Logrado eso, es probable que todo, personas y cosas, hubieran desaparecido en un final y silencioso hecatombe. Pero la tentativa había fracasado y la operación Masacre, aún eliminando a Giunta y Libraga, iba a ser ampliamente conocida aquí y en el extranjero. Gavino se había asilado en la embajada de Bolivia antes de que se apagaran los ecos de los últimos fusilamientos. Cuando viajó a aquel país, llevaba consigo el recibo. Julio Troxler y Reinaldo Benavides tampoco pudieron ser detenidos. A mediados de octubre se refugiaron en la misma embajada y el 3 de noviembre un avión los condujo a La Paz. El 17 de octubre, un hombre alto y moreno llegaba caminando tranquilamente a la entrada de la sede diplomática en la calle Corrientes al 500. En el acto, dos pesquistas de civil se lanzaron sobre él y alcanzaron a manotearlo. Pero ya era tarde. Juan Carlos Torres, el inquilino del departamento del fondo, acababa de sustraerse a Fernández Suárez y pisaba suelo extranjero. En junio de 1957 también viajó a Bolivia. Don Horacio Diquiano estuvo 4 meses oculto antes de volver temerosamente a su casa de Florida. La experiencia de terror había dejado hondas huellas en él. Habían querido matarlo a mansalva. Durante interminables segundos había esperado bajo los faros de la camioneta policial el tiro de gracia que no llegó. Sin haber cometido ningún delito estaba prófugo. Había perdido su empleo después de 17 años de servicio y ahora estaba dilapidando sus ahorros en el sostén de su familia. Él nunca comprenderá nada de lo ocurrido. Libraga y Giunta volvieron a trabajar, el primero como albañil ayudando a su padre, el segundo en su viejo empleo. El sargento Díaz no escapó del todo a la furia desencadenada aquella noche de junio.
estuvo largos meses preso en Olmos. En los cementerios de Boulogne, San Martín, Olivos, Chacarita, modestas cruces recuerdan a los caídos. Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo, Mario Brión. En Montevideo, poco después de conocer la noticia, había muerto don Pedro Lizazo, el padre de Carlitos. En sus últimos días le oyeron repetir incesantemente: «Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa». A fines de 1956, Vicente Damián Rodríguez hubiera sido padre de su cuarto hijo. Su mujer, desesperada y roída por la miseria, se resignó a perderlo. 16 huérfanos dejó la masacre: 6 de Carranza, 6 de Garibotti, 3 de Rodríguez y 1 de Brión. Esas criaturas, en su mayor parte prometidas a la pobreza y el resentimiento, sabrán algún día, saben ya, que la Argentina libertadora y democrática de junio de 1956 no tuvo nada que envidiar al infierno nazi. Ese es el saldo. Pero lo que a mi juicio simboliza mejor que nada la responsabilidad, la ceguera, el oprobio de la operación masacre, es un pedacito de papel. Un rectángulo de papel oficial de 25 centímetros de alto por 15 de ancho. Tiene fecha varios meses posterior al 9 de junio de 1956 y está expedido después del trámite previo en todas las policías provinciales, incluso la bonaerense, a nombre de Miguel Ángel Giunta, el fusilado sobreviviente. Sobre el fondo de un escudo celeste y blanco constan su nombre y el número de su cédula de identidad. Arriba dice República Argentina, Ministerio del Interior, Policía Federal, y luego, en letras más grandes, 4 palabras: Certificado de buena conducta. Finalizamos la segunda parte, hermanas. The music seems so loud. I wish that we could lose.